Bien amigos, como lo anunciamos, estamos con Jack Levy para hablar sobre su punto de vista respecto a la intervención al Banco del Nuevo Mundo, lo que ha devenido en una demanda contra el Estado peruano por una cantidad espectacular que mejor nos los va a contar Jack Levy. Jack Levy, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Jack, el libro tú lo comienzas con un título claro, Robo al Banco Nuevo Mundo. ¿Quién perpetró ese robo? Bueno, acá, contando muy brevemente la historia, nosotros estábamos comprando un banco auspiciado por Bank of America Securities. Teníamos grandes calificativos muy buenos y se nos había dado el permiso de listar en bolsa. Bajo ese escenario, ya habiendo realizado la operación entre dos privados, vamos a pedir permiso para que podamos comprar el banco, o sea, nos autorizan. Después de un año que hemos estado trabajando la operación. Y simplemente, en vez de aceptar la operación, que iba a parar unas bolas que comenzaron a correrse, aguantan la operación para no dar el mensaje al sistema de que estábamos bien. ¿Quién aguanta esa operación? La superintendencia. La superintendencia de Banco y Seguros. ¿Que la dirigía quién en ese entonces? Cortabarría Checli. Ok. Entonces aguantan la operación mientras permiten que las bolas crezcan. ¿Quién genera esa bola? ¿Quién empieza a generar esa bola? Es un terrorismo financiero. ¿Y nunca se llegó a saber quiénes eran, con qué interés? No se llegó a saber. Ok, pero el caso es que la superintendencia hace eco de esa bola y frena estas compras que ustedes tenían planeados hacer. Bueno, la cosa es que se nos interviene supuestamente por falta de liquidez y sin embargo hay un informe de economistas importantes como es el doctor Carlos Adriancén que ven que en ese mismo instante, en ese momento, habían otros bancos que tenían menores ratios de liquidez que nosotros y que hasta el día de hoy operan. Es decir, esto da una señal muy clara que la intervención fue arbitraria, habiendo otros bancos que estaban en condiciones inferiores que nosotros en ese minuto de liquidez. Punto número 2. Después había un designio para pasarle nuestra cartera a otro banco. Entonces comienzan a valorizar esto. Y esos documentos... O sea, una vez que ya intervinieron, ¿qué hacemos con la cartera, etcétera, etcétera? ¿Qué hacemos un poco con estos activos que tiene el Banco del Nuevo Mundo? ¿Cómo los repartimos? Esa era un poco la... Exactamente. Okay. ¿Cómo los repartimos? ¿Y quién manejaba todo esto? ¿Se hizo de acuerdo a ley? ¿Tú crees que no? No, definitivamente los documentos que han ido saliendo en función a juicios que entablamos que llegaron hasta el Tribunal Constitucional por habeas data. O sea, después de 4 años recién tenemos los documentos que dicen ser una valorización de cartera y esos documentos parten diciendo esto no es una valorización, estos son reglas puestas por un comprador, en este caso, gente del gobierno de aquel entonces, y un vendedor, perdón, y un comprador. O sea, no hubo valorización. Y eso, que fue supuestamente una valorización de un bloque patrimonial, que parte diciendo esto no es una valorización, se usa después como para aparentar que es la valorización que va a figurar en la resolución de liquidación. Dice, según valorización, etcétera, etcétera. Y esa según valorización dice, no es una valorización. No sé si estoy siendo claro. Sí. Entonces, todos los documentos demuestran que esto es una ficción, una apariencia que no guarda ni siquiera las reglas básicas. Ok, Jack, pero tratando de desentrañar un poco de esto, ¿a quién beneficiaba? ¿Quiénes estuvieron detrás de este acto? Extraordinaria pregunta. Si una resolución dice que le faltaban 200 millones de dólares a un banco, esta resolución de liquidación, y no es tal cual, es falso. Nuestro banco estaba en positivo, estábamos comprando un banco, y después hoy en día estamos peleando con la Superintendencia de Banca y Seguros para que nos revele la información que los accionistas legítimos tienen de cómo se liquidó nuestro banco, y están pagando millones de dólares
para esconder esta información, por lo menos hay una presunción de que se está ocultando posibles beneficiarios. ¿Como quiénes? ¿No tiene usted algunos indicios? Porque es importante dar con esto, porque eso también podría dar luces de cuál fue el mecanismo, con qué fines, en qué se justamente intervino irregularmente el banco que ustedes dirigían, tú y tu hermano. Bueno, sí, éramos varios socios, en los cuales también estaba mi padre, y mi padre le cedió su posición a mi hermana en un momento. Entonces éramos varios. Y mi hermano no estaba más que de director, no de ejecutivo. Por lo cual, definitivamente nosotros no quisiéramos entrar en especulaciones. Es evidente que si un Estado está pagando consistentemente millones de dólares, no dicho por mí, sino por el peruano, por lo menos hay abogados que le están pasando muy bien. Bueno, pero el Estado debería pagar millones de dólares si es que tiene la soga al cuello, digamos, la espada, con una demanda por ¿cuánto, perdón? 4.500 millones de dólares. 2.500 millones por el caso del Banco del Nuevo Mundo y creo que son otros 2.000 por el tema de los terrenos de la Herradura. El Estado no tendría que defenderse y estar preocupado, más allá de querer saber la verdad, ¿qué fue lo que ocurrió? Son diferentes puntos de vista. Yo creo que cuando existen reglas, el Estado tiene que buscar soluciones y no continuar en ciertos errores. Es evidente que si a nosotros, por ejemplo, ya que toca el tema del terreno, para pasar rápidamente, este terreno ha sido comprado en licitación pública, con un cheque de gerencia que se le entregó a la municipalidad. Hemos conseguido todos los certificados de inexistencia de restos arqueológicos del Instituto Nacional de Cultura, hemos conseguido las licencias de construcción. ¿En qué año fue esta venta? 1995. ¿Alcalde de Chorrillos? Es correcto. ¿Quién? ¿Pablo Gutiérrez? Creo que fue Valdivia. Valdivia. Y esto ha sido en licitación pública, bajo la ley de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde. Todo totalmente oleado y sacramentado. Hemos conseguido las licencias de construcción para el 2007 y todos los permisos. ¿Cómo el Estado simplemente intangibiliza este terreno? Eso es una confiscación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Buscarlos ustedes y llegar a un acuerdo. Devolvernos por lo menos nuestro terreno, llegar a un acuerdo con nosotros, o persistir en el error de otros gobiernos y seguir abusando de una coyuntura insostenible. Por ejemplo, ¿cómo debería de actuar la Superintendencia de Banca y Seguros, que es la reguladora que se encarga, entre otras cosas, de una unidad de inteligencia que debe de estar buscando lavado de activos, que debe estar regulando el sistema financiero? ¿No debería ser transparente? ¿O ellos van a estar pagando millones de dólares en abogados para esconder información de una liquidación? Desde tu punto de vista, entonces, ante la falta de intención del Estado peruano de arreglar este tema y de ser del todo transparente, ¿es por eso que ustedes han llevado este caso al CIADI? Sí, mi hermana René Ros, que es francesa, después que ha visto que nosotros en el Perú hemos litigado durante muchos años sin éxito, tanto así que no hemos tenido éxito en conseguir la transparencia sobre la liquidación del banco, y en otros casos, habiendo sido cosa juzgada en la Corte Superior, demandas que nos interpusieron por actos que nunca cometimos y contra ninguna prueba escrita, sino más bien contra testimonios. Nuestro caso apareció en la Corte Suprema, es decir, el grado de justicia que nosotros hemos podido tener en el Perú ha sido realmente tan injusto que mi hermana René Ros decidió llevar esto al CIADI. Es por esto que, solamente para hacer la aclaración, en el CIADI solamente puede ser un ciudadano o empresa internacional, o también podrían ser ciudadanos peruanos. ¿Por qué su hermana y no usted? Bueno, en este caso lo hizo mi hermana. Mi hermana ha invocado el pacto Perú-Francia, que ha sido suscrito en el año 1994 también.
La cartera, según lo que pude leer, la cartera, digamos, los activos eran por algo de 800, 900 millones de dólares en el Banco del Nuevo Mundo al momento de la intervención. ¿Por qué 2.500 millones entonces la demanda? ¿Hay ahí perjuicios, etcétera, etcétera? Es bien sencillo. Si usted vendía el banco en el año 2000 y ponía ese dinero en bolsa, por un cálculo muy sencillo, promedio, solamente por haber vendido el banco en ese entonces, hoy en día no estaría teniendo 2.000 millones. Tendría más como 5.000 millones, solamente por haber puesto su dinero en la bolsa del Perú. ¿La gente que quedó sin ahorros sería también recompensada en el supuesto que usted ganase este dinero? ¿Cómo quedó esa gente que vio su dinero desaparecer? Claro, todos aquellos que tuvieron ahorros, propiamente dicho, yo creo que tienen que haber reclamado a la Superintendencia de Banca y Seguros o a los liquidadores. Es decir, si a uno le toman su banco, ¿quién se encarga de pagarle a los ahorristas y a todos los demás? Los que están a cargo de la liquidación. Ellos liquidan y pagan. Yo creo que los que se quedaron sin sus depósitos mayormente fueron instituciones del Estado. Y estas instituciones del Estado, cuyos depósitos estuvieron allá, digamos, el responsable de velar por eso es el Contralor de la República. Nosotros le hemos mandado muchas cartas para que el Contralor de la República exija, velando por los fondos públicos, a la Superintendencia que revelen pues cómo han liquidado todo esto. Dos contralores, tenemos sendas cartas y ellos han dicho que no es su competencia. Correcto. En el caso... Con respecto de otras personas que dijeron que eran ahorristas, yo tengo los documentos que ellos eran acreedores de una compañía en Panamá y que ante la coyuntura se acomodaron y simplemente declararon... ¿Quiénes son estos? Es un grupo de personas, ¿no? Específico. Digamos que ese es un grupo de gente que en el Perú decían ser ahorristas y en juzgados americanos dijeron que eran inversionistas, habiendo comprado pagarés de Nuevo Mundo Holding Panamá a través de ciertos bancos en Nueva York y en Suiza, en Ginebra. El cálculo de la demanda por el tema de Chorrillos también me imagino que es un cálculo simple de acuerdo a lo que costaría el metro cuadrado en esta zona de Chorrillos hoy por hoy. No, no es así, pero no es un cálculo tan complicado tampoco. Pero siempre incluye, digamos, también el perjuicio, digamos, moral, social, porque dentro del libro también usted menciona que fue expulsado de la comunidad judía, es decir, cosas pues que su padre trabajó durante mucho tiempo en el nombre de la familia, en una dignidad, una honorabilidad, que se fue por los suelos debido a esta situación. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, no, eso que usted dice, el cálculo moral, el daño moral, realmente es invalorable, me imagino. Eso no, a uno no le van a devolver sus años, no le van a devolver... le doy un ejemplo. Una señora muy digna sale por la calle y 4 gatos le gritan alguna lisura. Bueno, eso ya quedó marcado. Ahora, si lo hacen todas las instituciones del Estado, que se supone que tienen que protegerlo, y más bien resulta que la realidad es todo lo opuesto. Aquellos que acusan son los que deberían de ser acusados. Aquellos que persiguen deberían de ser perseguidos. ¿No conoce la historia de la Inquisición y de Torquemada? ¿Quién era Torquemada? Cuénteme. Torquemada era un converso. Para no ser perseguido, él perseguía. Es decir, es la famosa historia del niñito que comete alguna tontería en un salón y seguramente se suelta un gas y se voltea y mira a ver quién es el que se lo soltó sabiendo que él es el que... Desde ese punto de vista, ¿usted no preferiría que el Estado, digamos, investigue lo que ocurrió y declarase, asumiese que hubo un error ahí, quizá hubo una intencionalidad política, unos intereses, más que esos dos? O sea, ¿qué preferiría más?
que el Estado dijo me equivocamos y todo lo que se le acusó a la familia Levy fue una patraña, o esos 5.000 millones de dólares que usted está pidiendo en el CIADI? Es una brillante pregunta, pero yo creo que es bien sencilla de responder. La realidad es que la justicia implica varias cosas. La justicia implica primero devolverle a usted o resarcirlo a usted dentro de la medida de lo posible. Pero usted es consciente que si en el CIADI le dan esa cantidad de plata y usted gana el juicio, no necesariamente se le va a resarcir todo el daño a su honorabilidad, etcétera, etcétera, porque el Estado peruano podrá pagar, pero no habrá reconocido que hubo algo mal llevado durante la intervención al Banco del Nuevo Mundo. Yo quiero aclarar que quien está poniendo la demanda en el CIADI es mi hermana René Goss. Entonces, yo soy en ese tema su representante, y si se va a tener justicia en el CIADI, como nosotros lo esperamos, tenemos, digamos, nadie le va a devolver a mi padre los últimos años que pasó recluido en su departamento, siendo un hombre decente, por haber sido excomulgado, cuando mientras era excomulgado acá, en Israel, Lo leí. El presidente del Tribunal Rabínico de la Corte Suprema de Israel, o sea, el máximo organismo, estaba castigando a los rabinos locales, y eso... ¿Y por qué usted cree que los rabinos locales tomaron esa medida que fue desestimada por los rabinos en Israel? Definitivamente yo estoy convencido que simplemente fue un acto de presión que no tiene ningún valor, que trataba de exigirnos que nosotros desistamos de nuestros juicios ante el Estado peruano para que se pueda transferir un bloque patrimonial, y al hacerse esa transferencia, todos aquellos que dijeron ser ahorristas cuando eran inversionistas en Nuevo Mundo Holding, iban a ser resarcidos dentro de esta nueva fórmula en la cual habían devaluado una cartera que sí tenía valor, para así inyectarle hace 11 años 200 millones de dólares que esa cartera no necesitaba. O sea, habían subvaluado para agenciar 200 millones adicionales y pasárselos a un banco. Era una operación que un ministro de Economía había diseñado con un banco bueno, diciendo vamos a hacer que este banco sea malo. Así de claro y de grosero se armó esta operación. Una última, señor Levy. ¿Cuándo se define, cuándo da su veredicto el CIADI, en qué situación está, y si es que todavía hay tiempo para una conversación, para una conciliación? Me imagino que el CIADI también, bueno, es un arbitraje, pero siempre se puede dar una conversación previa, ¿o ya no? No, siempre se puede dar una conversación previa. Obviamente nuestra intención es, como dice en el libro empieza extrañamente como no empiezan muchos libros, si alguno. Acá nosotros traemos al presente eventos que han estado pasando en los últimos 11 años, con una advertencia. Nosotros consideramos que es más responsable para el gobierno de turno llegar a una conciliación que tenga que enfrentar el regalito de los gobiernos anteriores. ¿Y nadie ha buscado de esta gestión para buscar esa conciliación? No estamos actualmente en un proceso de conciliación. ¿En la gestión anterior de Alan García Pérez alguien lo buscó? Tampoco. ¿Y de Toledo tampoco? No estamos propiamente en un proceso de conciliación que nosotros podamos decir esto está sucediendo. Correcto. ¿Y cuándo el CIADI podría definir esto si es que no hay una conciliación previa? ¿Hay una fecha límite de un veredicto, por así decirlo? Bueno, las últimas audiencias respecto al tema del Banco Nuevo Mundo son en septiembre y noviembre del año entrante, ahorita.
y después ¿Del simplemente... 2013, del 2012 o 2011? No, en el 2012. Okay, en el 2012 son las últimas audiencias y después tomarán sus mesecitos pues, para laudar. En el caso de la herradura, lo que sí es evidente al margen de la conciliación es que cómo es posible que venga un nuevo gobierno que dice que las autoridades tienen que cumplir con sus funciones y responsabilidades, que ya no se acepta la corrupción y vamos a estar aceptando que este gobierno siga conculcando el terreno de una familia que no corresponde. Este gobierno dentro de unos meses ya no va a ser simplemente el gobierno anterior y el anterior. No, este gobierno dentro de unos meses sí, ya no es un nuevo gobierno, sino es lo mismo que los otros gobiernos. Si siguen, digamos... sin reconocer los derechos de ustedes sobre esa propiedad. Correctamente. Por ejemplo, ¿y cómo será si es que en la superintendencia se esconde un superintendente detrás de unos abogados para no darnos la información de la liquidación? Eso sería vergonzoso bajo una nueva administración que promete que las autoridades van a cumplir con sus leyes. Correcto. Bien, Jack Levy, le agradezco mucho. Yo le deseo la mejor de la suerte, sinceramente, como ciudadano peruano, ¿no? Y que pague impuestos, pues yo desearía que pues se llegue a una situación, ¿no? Una solución, digamos, un win-win para ambos lados, no pagar esa cantidad, pero que usted, si siente que sus derechos fueron violados, pues que sea resarcido y que se haga justicia. Muchas gracias.